Hola, me voy a presentar. Mi nombre es María Emma, pero como viví siempre en esta querida ciudad, me conocen por Emma. Y nos hemos reunido frente a nuestra parroquia para festejar su cumpleaños. Pero no es un cumpleaños cualquiera, son 150 años de vida. Si habrán pasado experiencias, celebraciones por ella. El edificio siempre fue el mismo desde su fundación. No ha cambiado nada más que en pintura, arreglos, como ahora, que la pintaron hace poco y quedó realmente preciosa. Para el día de la primera comunión terminaron de pintar la parte de adentro. Y realmente la iglesia es muy acogedora. Yo les vengo a contar hoy que con mis años que tengo, 92, que viví mucha experiencia y les voy a empezar a decir que recuerdo al primer sacerdote, don Jerónimo de Icas, una persona muy mayor, con muchos problemas para caminar. Se ve que al andar sentía muchos dolores y arrastraba mucho los pies. Su vestimenta era una sotana negra y la vestimenta de todos los que íbamos a las celebraciones podía ser cualquier tipo de tela, cualquier tipo de ropa, pero lo que no se permitía eran los escotes. Yo iba con mi madre a la iglesia, pero realmente no me acuerdo mucho porque era chica. Recién me puse un poco más de atención cuando empecé a prepararme para la primera comunión. Todos iban con una mantilla, podía ser de encaje, podía ser de tul bordado. A mí mi madre me hizo una mantilla muy linda, blanca, tejida en crochet con un hilo bien finito, que realmente estaba muy bonita. Y así los tiempos van cambiando, también cambian las costumbres, y yo les voy a contar de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional era muy vertical, muy cerrada, y cuando empecé a prepararme para la comunión, que habían dos catequistas, puse atención, que el sacerdote venía, saludaba, pero después se ponía frente al altar y de espalda al público. Entonces nosotros no teníamos contacto visual con el sacerdote. Él hacía la celebración en el momento que se requería estar frente al público, lo hacía, pero después siempre de espalda. Y a veces hasta en latín, que no entendíamos absolutamente nada. No quiere decir con esto que el sacerdote en aquella época no estuviera al servicio de las personas. Cuando las personas precisaban, el sacerdote iba a donde lo llamaban, cumplían con su misión de sacerdote. Para la primera comunión había que confesarse como ahora. Lo hacíamos en el confesionario, que el confesionario tiene dos lugares donde arrodillarse. Tienen
una especie de, al abrir la puerta, la puertita, tienen una especie de reja que se ven hacia adentro, pero el sacerdote corría una cortina. Entonces él los escuchaba, nosotros los escuchábamos, pero no nos veíamos. Los únicos que los veían eran los varones, porque los varones sí iban a la parte de adelante donde estaba la puerta principal y ahí se confesaban. Después cada uno iba a cumplir la penitencia que le fuera impuesta. Y para la comunión, después había un también, nos pedían un vestido largo, blanco. Hubo vestidos, pero tan preciosos, que realmente parecían vestidos de novia. Las niñas que llevaban esos vestidos eran pequeñas novias. A mí me hicieron un vestido blanco, sencillo, estaba lindo, sencillo. En la cabeza me habían puesto una coronita con flores pequeñas, blancas, y el vestido llevaba prendido a la cintura un bolsillo redondo, adornado también, que le llamaban la limonera. Ahí nosotros guardábamos las estampitas. Y cuando terminaba la celebración, salíamos y le dábamos al público una estampita. El público, bueno, las personas nos daban generalmente una moneda, o bien un chocolate o un caramelo. Por eso le llamaban la limonera. Después cada uno iba con su familia para su casa. El sacerdote no salía a la calle allí a saludar, no. Él saludaba, al terminar la misa saludaba, después de que vayamos en paz, saludaba de allí y se iba a la sacristía. Pasó el tiempo y le voy a decir algo que a mí me impresionó muy, pero muy mal, que eran los funerales. Yo fui a uno solo porque realmente aquello era una tristeza. La iglesia se vestía entre santo y santo, donde había un espacio, colgaban como una especie de cortina fina adornada de cosas plateadas. Y esos funerales los hacían las familias al año de haber fallecido un integrante de la misma, el que podía, porque los funerales eran muy caros. En realidad era una misa con más cantos, con más rezos relativos a lo que se estaba conmemorando. Ahora, lo que realmente impresionaba era que se traía lo que se llama un catafalco, que es lo que ponen en las funerarias para levantar el ataúd. Allí no había ataúd, se traía el catafalco y se colocaba un cajón cubierto por un manto negro, también adornado de plateado. Allí no había esperanza, allí no había nada. Era todo triste, todo tan cerrado. Yo fui a uno solo y nunca más, porque realmente no me hizo bien para nada. Pero por suerte, como ya dije antes, que el tiempo pasa, que las costumbres también cambian, ahora ya la iglesia
es diferente. Es una iglesia abierta, abierta a la comunidad, muy diferente a la antigua iglesia. Pero al final, les dejo para el final porque esto sí es muy gratificante, teníamos una fiesta muy linda cuando venían los misioneros. Los misioneros eran sacerdotes que estaban en una lo que ellos hacían era visitar las iglesias, a veces venían una vez al año, a veces 2 veces o 3, cada 2 años, cada 3, pero cuando venían realmente te dejaban el alma muy elevada, con mucha fe, con mucha esperanza. Los 2 últimos sacerdotes que yo me acuerdo eran 2. Uno parecía, por, por su cabello tan rubio, parecía más bien de otro lugar, pero el idioma lo hablaba perfectamente. Y el otro sacerdote también era alto, era delgado, era morocho, pero ese era Arrillaga de apellido y tenía familia acá, los Arrillagas de la Costa Itala y los Arrillagas de Chamizo o más allá de Florida. Ellos venían y nos traían juegos, nos traían bailes, nos traían cantos de otros países. Pasábamos precioso, la iglesia se llenaba. Además, los adornos que ellos traían para adornar la iglesia y también lo que nosotros confeccionábamos. Ahora, los juegos no era que te dieran una pelotita para embocar en un aro, no. El juego era algo razonado. Te daban una pauta, tú tenías que cumplirla y también te daban un tiempo. Vencido ese tiempo, había que entregar. Los que entregaban primero, se les daba un fuerte aplauso. Y los que terminaban de último, también se les daba un fuerte aplauso. Ese era el premio. Se bailaban las danzas tradicionales. Y acá como la nuestra, que es el pericón, también se bailaba. Pero como no se podía bailar un pericón grande, porque el espacio no podían, no cabían, hacían pequeños pericones que cumplían con todo, tal cual era un pericón grande, hasta tenían las relaciones. Eso era realmente precioso. Y después, el último día, se traía algo para compartir, se compartía entre todos, la iglesia estaba siempre llena, y los misioneros también nos dejaban muchas cosas que yo ahora no me acuerdo, pero sé que nos dejaban como libros y referencias donde no podíamos ampliar más los conocimientos sobre la iglesia. Bueno, acá termina mi vivencia de esta preciosa iglesia que hoy cumple 150 años. Y les voy a dejar que otras personas también presenten sus vivencias más actuales para que sepan todo lo que se ha vivido entre estas paredes durante estos años transcurridos. Ahora le quiero agradecer
a todos ustedes por haberme escuchado con respeto, en silencio. Y les doy muchas, pero muchas gracias y que Dios los bendiga. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como muchos de acá, quizás la mayoría sepan quién soy. Soy Mari, la que durante más de 25 años tocó el órgano en la iglesia. Mi vida en la iglesia comenzó desde siempre, pero a los 12 años tuve una gran sorpresa cuando por iniciativa del padre Berardi, hermana Magdalena y hermana Graciela, se me dijo que tenía que aprender a tocar el órgano. Que todos dirán, es un piano. No, no es un piano. Tiene muchas cosas diferentes a un piano. Hay que aprenderlo a tocar. El teclado sí es igual que el piano, aunque tiene varios registros y varios botones de tonalidad que se utilizan en distintas partituras. Además de que el órgano, funciona a pedal fuelle. Aprendí. En ese momento el órgano estaba en el púlpito mayor o púlpito de arriba, como le decíamos nosotros, que ahí se sube por la escalera que está en el bautisterio. Y bueno, aprendí. La hermana Graciela estuvo unos cuantos meses conmigo, porque ella ya sabía que se iba, que la trasladaban, y aprendí. Ella cantaba, yo tocaba. En el momento que ella se fue, tuve que no solo tocar, sino también cantar. Al poquito tiempo, Yolanda González comenzó a cantar conmigo. Después se unió Alicia Irazábal, Rosario Sosa, hasta que llegó un momento en que teníamos que, no sé si decir actualizarnos o hacer lo que hacían en otros coros, la guitarra. Llegó el momento de la guitarra y ahí se unieron Freddy Pérez, Luis Díaz, creo que era Díaz el apellido, un muchacho que tocaba hermoso la guitarra, Susana Bentancor, María Inés Pérez, Marta Alemán, Isabel Requena, Chiquito Santos, que en este momento no me acuerdo cómo era el nombre de Chiquito, que me disculpe si está escuchando esto, y Luis Cardini, que muchas veces también acompañaba. ¿Cómo fue mi vida en el órgano? Muy larga fue, desde misas diarias hasta celebraciones importantes, casamientos, funerales. Muchas cosas pasaron, hay muchas anécdotas que no voy a nombrar ninguna porque realmente no me quisiera estar hablando una hora, pero me dijeron que tenía que ser corto, pero hay muchas anécdotas. En ese momento en la iglesia estaba el padre Berardi solo. Después apareció un padre español que se llamaba Isidoro Rodríguez. Al tiempo lo llevaron, o creo que volvió a España. No me crean esto porque no me acuerdo bien cómo fue. En los días que el padre Berardi tenía libres, lo suplantaba el padre Ungo de Chamizo, el padre Páez de San Bautista, y alguna vez vino el padre Borrazás. Antes del padre Berardi estaba el padre Daicas, el padre Salerno y algunas veces el padre, o sea, Monseñor Corso. Después de que se fue el padre Rodríguez, al tiempo llegó el padre Pankowski, conocido por todo. Una persona buenísima, un ejemplo de persona, un ejemplo de cristiano. Y ahí empezamos a veces con algunas cositas, porque a Pankowski se le atravesaba el latín y había que salir a buscar de apuro los libros en latín. Ya estaba el órgano abajo. El órgano, después que se reformó toda la iglesia, que fue el padre Berardi que comparta que le donaron de Advenia, pudo hacer todo el arreglo de la iglesia y ahí ya se bajó el órgano a donde, no donde está ahora, sino enfrente. No sé, después que yo me retiré,
si alguien tocó el órgano. Sí, alguien debe haber tocado. No sé si con la constancia de todos los días, a cualquier acontecimiento, todos los casamientos, todo lo que oficios que se realizan en la iglesia. Tengo muy buenos recuerdos. Para mí fue una etapa muy hermosa. Si habré visto pasar novias aquí delante mío, sentada en este órgano, funerales muchísimos, misas de todos los oficios, no solo la misa diaria. Y bueno, antes que quedara yo con el órgano, estaba la hermana Graciela. Y antes de la hermana Graciela, y creo no equivocarme, la primera organista que tuvo la iglesia San Ramón fue la señorita Anita Fontes, que muchos no saben ni de quién estoy hablando, pero los de mi época se tienen que acordar de Anita Fontes. Digo de mi época, de mi edad. Agradezco mucho lo que me han pedido que diga. Tengo que resumirlo muchísimo, debido a que no me dieron mucho tiempo para hablar. Esto me hubiera gustado más que hubiera sido una entrevista, porque es más fácil hacer preguntas y contestar. No tratar de no olvidarme de nada. Y me estoy olvidando de mucho, porque hay mucho para decir. Le deseo un buen día a los 150 años de nuestra querida iglesia y agradezco a las personas que se movilizaron y especialmente al Padre Miguel en hacer este día algo hermoso, la celebración de los 150 años de la iglesia de San Ramón. De aquel viejo ranchito pasar al hermoso templo que tenemos. A todos ustedes les deseo un buen día y muchas gracias por haberse acordado de mí. Hace años que estás viviendo en esta casa, ¿no? Sí, hace muchos años. Sos la vecina de la puerta de al lado. Sí. Como decía el Papa Francisco. Sí, la verdad que sí. 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 Al lado de la puerta de la parroquia. De la parroquia, ahí está el salón comedor de por medio. ¿Qué recordás Bueno, del Padre Berardi recuerdo que fue una persona muy simpática, muy conquistaba a la gente, sobre todo con los vecinos también. Bueno, en la ciudad pienso que fue muy querido, porque él era muy, ya digo, muy amable, muy amigo de charlar, de conversar con todos los vecinos. Y bueno, puedo decir mucho de él. Bueno, un día me mandó invitar para la catequesis, que él estuvo charlando, que estábamos tomando unos mates acá afuera. Bueno, y me manda a decir, dice el Padre Berardi que vaya, me dice una de las compañeras. Compañeras no, vamos a decir de la catequesis. Y le digo, qué raro, porque recién estuvo charlando él, bueno, quiere hablar contigo. Y entonces, como él era muy cachador, le digo, bueno, yo voy a tomar unos matecitos más, después voy. Bueno, sí. Bueno, y así fue que voy al llamado de él. Y entonces me dijo si no se me quería integrar el grupo de catequesis. Entonces yo le respondo, bueno, yo con mucho gusto lo haría, pero yo no estoy preparada. Entonces él me contesta, bueno, como todos, ellas se prepararon, las que te mandamos a invitar, se prepararon ellas, te preparas tú también junto con ellas. Bueno, les digo yo, si así lo desean, lo haré. Y que, bueno, me integré al grupo, muy lindo, un grupo muy lindo, muy compañeras fueron, y bueno, y aprendí mucho, digo la verdad que sí, que aprendí mucho. Sí, se aprende. Sí, se aprende mucho, sí. No. Aunque uno sepa algo, pero se aprende, siempre se está aprendiendo. Y la compañera también fue Juanita García. Después me dijo, no, ahora da tú más la clase porque los niños, qué sé yo, bueno, como que era ella mayor, le digo, bueno, pero los años no tienen nada que ver. Al contrario, dan más sabiduría, le digo yo. Y bueno, ya digo, muy conforme con los grupos, un grupo muy numeroso y los padres muy contentos también, muy conformes, yo con ellos. Padre Berardi muy dinámico, muy alegre, muy jovial era.
sí. Conversador, ¿no? Ah, sí, sí, que de política, de religión, de lo que fuera, de los temas que fuera. Ah, sí. Muy preparado. Sí, muy preparado, la verdad que sí. Además le gustaba tocar todos los temas. Todos los temas, porque se hablaba de religión, bueno, la hermosura, lo que, ya te digo, lo que aprendí, lo que profundicé mejor. Y después de política, era para hablar de política que daba gusto. Mirá. Daba gusto, ah, sí. Eso, Y mi eso no madre, lo que me conocía. gustaba mucho también. Y yo escuchaba. Escuchaba y bueno, tal. Ah, sí, de todos los temas. Muy preparado. Tal cual. Y se integraba también con el resto de la sociedad, ¿no? Ah, sí, muy querido, me parece que para mí fue muy querido, participaba mucho. Y después aniversarios que hubieron, fiestas patrias, participaba siempre. Era muy, muy patriota, ya te digo. De todos los temas que se hablara, daba gusto de escucharlo. Muy ¿Por qué querido. sería tan querido el padre Berardi? Bueno, la simpatía de él, él estaba siempre sonriente, para él no había una persona que él pudiera decir, no sé, no me cae bien, o nunca, nunca en la vida, nunca. Y que después los niños en la catequesis también, él se esmeraba mucho, los niños lo escuchaban mucho, con atención, los padres creo que también muy conformes con él, y Yo creo que todo el mundo lo Todo, escuchaba. todo. ¿Por qué sería que tenía ese carisma? es que era carismático, Ah, sí. era carismático. Tenía el carisma de sacerdote de dialogar con el pueblo, sí. con la gente, se interesaba por problemas de salud o por problemas de lo que fuese, él pudiendo estar al alcance de poderlo solucionar, él lo solucionaba. Ah, sí. Lo que estaba al alcance de él estaba dispuesto siempre. Y a cualquier hora. Tenía la costumbre de caminar, ¿es cierto? Sí, sí, sí. Sí. Caminaba mucho él. Porque dice, a veces yo le ofrecía una silla para sentarme, estábamos tomando mate afuera, y dice, no, dice, si quiero estirar las piernas un poco, dice, no, no me traiga silla porque no me voy a sentar. Ah, sí, qué bien, ¿eh? sí. ¿Y vos te acordás quién se movilizó, que comenzó el apoyar el inicio del colegio? Y no fue él, ¿Eh? no fue él. Para mí que fue el padre Berardi, sí. Sí, padre Berardi. Sí, 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 sí. Sí, Fue el padre Berardi. sí. Y muy lindo, muy Él bien. quería una comunidad religiosa Sí. para unir fuerzas. La parroquia Es cierto, sí. Y fue y cuando un colegio. anduvo más fuerte, más apoyo. Ah, Sí, sí, sí. Y el colegio, y lo extrañamos también, el colegio. las hermanas, Y la comunidad de las sí, hermanas. la comunidad, sí. ¿Te acuerdas de alguna de las hermanas? Sí, me acuerdo. Bueno, Magdalena era la directora. La hermana Guadalupe no era la más graciosa. Ah, sí. Ah, sí. Era de lo más graciosa que había. No sé si no andaba en tu bicicleta a veces a vender Sí, nubes. una anécdota. Me pidió la bicicleta porque para ir a la estación no sé qué comienda tenía que mandar. Bueno, sacó la bicicleta y salió volando. Ahora cuando viene, me entrega la bicicleta. Acá te entrego tu cacharro. Dice, casi me caigo. Mira, yo casi me caigo de risa. Porque estaba impecable, siempre estuvo la bicicleta, ¿no? Bueno, y dice, las cosas de ella, la hermana. ¿Cómo? Yo la conocía tanto, a la hermana Guadalupe. Aquí te entrego tu cacharro. ¿Alguna obra más hizo? Yo no recuerdo. ¿Ya estaba la capilla cuando él llegó? Ah, mirá vos, yo no me acordaba de la capilla. La capilla María Sí, Auxiliadora. María Auxiliadora la fundó, sí. Ah, y era el Rincón de Conde. La capilla de Del Rincón. San Isidro también. San Isidro, San Isidro Labrador. Sí, sí. el Rincón. Del Rincón. El Rincón San Isidro, yo no me acordaba. Por eso nombré el Rincón. Sí, y bueno, y después, y María Auxiliadora casi. Sí. Qué manera de trabajar, de organizar. Sí, muy dedicado, realmente abocado a la religión,
a todo lo que pudiera hacer, llevar adelante, lo hacía. Así. Bueno, recuerdo los pesebres, que no sé si en muchos lados en Montevideo se vieron como se vieron acá, como vi yo esto. Porque era una belleza. Porque yo no sé, recordarás, Dori, eso parecía algo tan natural Sí, se hacía con aquellas cascadas que decías, pero ¿y de dónde sale el agua? ¿De dónde viene esta agua? Que por ningún lado se ve correr para otro lado, yo no sé. No veíamos de dónde aparecía ni por dónde. Mirá que yo miré huecos y más huecos. Y la anécdota está que colocó, bueno, precioso, como digo, ¿no? Toda, muy, muy, muy bonito. Que había un patito. Los patitos se sabe que van siempre al agua. Sí. Y él lo colocó por allá, por unas alturas, no sé qué. Agarro yo el patito, lo coloco en la cascada y el patito salió. Este patito tiene que estar acá. Diga que no tenía cómo grabarlo, sino el patito nadaba en el agua. En un momento dado, en la noche, esta tenía que haber sido la vecina. El patito en el agua. Ah, se conocía también la voz, ¿eh? Bueno, estuvo gracioso. Y el patito nadaba, lo encontró nadando. Y le digo, yo no sé, los patitos, lo que pasa es que les gusta el agua, le digo. Pero tenían mucho trabajo esos pesebres, ¿eh? Precioso. Porque Mira, eran yo enormes. No sé si habré visto en Montevideo pesebres tan bonitos como estos. El tamaño que hacía, tomaba todo ese espacio entre las gradas, la parte derecha, al entrar a la iglesia, la parte derecha, desde las gradas hasta los bancos. Yo creo que algunas veces los retiraba. ¿Los retirabas? Para atrás, para que tuviera espacio de todo. Y habían puentes ahí, habían pastores, animalitos, ovejas. Sí. De todo, allí no faltaba nada de la creación de Dios. Pero fueron asombrosos. Y tenía un autito, ¿te acuerdas? ¿Un qué? Un auto. Sí, después con el auto creo que lo vendió, compró una camioneta, que bueno, que fue mucho también, ayudó para servicios del pueblo, de la comunidad. Para servicio a la comunidad lo usaba. Sí. Mirá, qué maravilla. Sí. Y cualquier que tuviese que salir, él no decía no, nunca. Sí. Claro, no se daba muy seguido, obviamente, pero cuando se daba, él salía en su camioneta. Estaba dispuesto a dar una mano, a prestar su auto. Siempre estuvo dispuesto a dar una mano. Así. No solo con los vecinos, sino con quien necesitara. Él no miraba a quién ni nada. Claro, a veces medio lo cansaban un poco, porque como todo, a veces venía gente que a deshora, ya digo, la camioneta estaba a servicio de la comunidad también para transportar según por lo que fuese, que se necesitara, él salía. Sí, un día nos estábamos, bueno, se había estado charlando y después fue y se sentó. Y él sacó su silla frente a la parroquia, claro, allí frente a la casa de él. Y tenía una manguera, había puesto una manguera debajo del sillón. Ahora yo iba a cruzar y le digo, ¿qué es lo que hay ahí debajo del sillón suyo? Largó la carcajada, porque él quería rociarme los pies. Era una manguera, para una broma. No sé qué chiste habíamos dicho y él me quiso jorobar, pero lo jorobé a él. No logró hacer broma. Que si hubiera grabado la sonrisa. ¿Qué es lo que hay debajo de ese sillón? Y soltó la carcajada, claro. Y qué carcajadas, ¿no? Sí, te podés imaginar. Realmente muchísimas gracias por tu tiempo. Les agradezco. El padre Berardi, frente a lo que desde mi cargo yo podía tener aspiración para bien de la comunidad, vuelvo a reiterar, necesitas el apoyo de la comunidad, por supuesto. Y el padre Berardi fue un puntal fundamental
siempre integrando las comisiones, siempre integrando los grupos que realmente estábamos abocados a ayudar a las personas más carenciadas o personas más necesitadas. Siempre el padre Berardi era el primero en formar ese grupo. Además, yo sé que sigue siendo una importante autoridad, como tenemos actualmente el padre Miguel Lemos. Pero vamos a retroceder en el tiempo, porque dado que yo tengo 85 años, en aquella época el sacerdote era una autoridad máxima dentro de la ciudad. O sea, la palabra de un sacerdote realmente quedaba grabada en la mente y en el corazón de la persona. Entonces, salir a hablar con la comunidad, solicitando apoyo para ciertas mejoras que redundaban en beneficio, por supuesto, de la ciudad, la presencia del sacerdote era fundamental, porque era una autoridad máxima. Teníamos el comisario, tendríamos el juez, pero el sacerdote, como fue el padre Berardi, es algo que realmente es una reseña histórica que llevaría mucho tiempo para poderlo explicar. Puedo ir mencionando algunas porque serían tantas las distintas mejoras que San Ramón recibió formando un grupo de comisión de la comunidad donde estaba, vuelvo a reiterar, el padre Berardi. Puedo mencionar una de ellas, que es conocimiento de todos, que es cuando se iluminó el parque del río Santa Lucía. Hoy, con la tecnología, sé que todos dirán, qué fácil que es iluminar calles, parques, etcétera, etcétera. En aquella época era muy difícil lograr realmente iluminar un parque. Además queríamos iluminar también la parte del puente, pero es decir, lo hablábamos en comisión, donde la palabra del padre Berardi siempre estaba presente, pero eso había que llevarlo a cabo. Realmente fue ardua esa misión o esa gestión que, si bien salió de parte que en ese momento estaba yo, de parte de la junta local, hoy se llama municipio, pero realmente fue obra de la ciudad, de la comunidad. Fue realmente una gran mejora para el parque, porque el Parque del Río, primero, como ustedes recordarán, me queda mal decirlo, pero lo tengo que decir porque todo San Ramón lo sabe, que mi esposo, siendo jefe de la unidad militar, había hecho mejoras en el parque, con churrasquera, con mesas, con gabinetes higiénicos, instalación de agua, las canillas, de OCE, pero estaba a oscura y realmente queríamos lograr iluminarlo. Y bueno, fue ardua la gestión. Hubo que ir siempre acompañado por el padre Berardi. ¿Cómo no lo vamos a recordar? Si él, además de su misión como sacerdote, que es realmente, como ustedes lo saben, muy difícil, es tal vez una de las carreras más difíciles que puedan existir, sin desmerecer médico, ni escribano, ni todas las profesiones que pueden existir. Él sacaba tiempo y viajábamos a Canelones pidiéndole audiencia al señor intendente, pidiéndole audiencia a los directores de los distintos departamentos, a ver cómo podíamos iniciar esa obra
realmente que nosotros ansiábamos. Y realmente puedo decir, para no extenderme demasiado, que se llevó a cabo el alumbrado. Hoy está precioso el parque. Estamos hablando del año 81. Por lo tanto, quiero que ustedes retrocedan en el tiempo. Hoy está hermoso como está iluminado, pero en aquel momento, iluminarlo fue una gran satisfacción para la población de San Ramón, porque podían concurrir en horas de la noche, podían prender las churrasqueras. Además, encima del puente, que hoy está precioso, iluminado, en aquel momento era todo oscuro. Y se pudo obtener, y recuerdo de haber ido, el señor Rubén Larrañaga, que ocupaba un cargo que se denominaba concejal, que da coincidencia que actualmente volvió otra vez a llamarse concejal. Fuimos a AFE de Montevideo a conseguir los rieles para hacer las columnas para alumbrar encima el puente. Ir con Rubén y ir con el señor Larrañaga y ir con el sacerdote, con el padre Berardi, hablar con el director de AFE, para mí era una puerta que se abría de una manera brillante, porque con su rico vocabulario, ellos, el sacerdote, como ustedes recordarán, tenía mucha facilidad de palabra. Era una riqueza en su vocabulario, no solamente hablando de religión, sino también hacerle conocer a las personas que no conocen San Ramón lo que significaba San Ramón, porque San Ramón siempre fue muy importante. Y fuimos a AFE, conseguimos las columnas, se colocaron encima del puente, quedó iluminado el puente, quedó iluminado el parque, y el día que se inauguró vinieron las más altas autoridades dentro del departamento, el señor intendente, los directores del departamento, las fuerzas vivas de San Ramón que siempre apoyaron, algo muy valioso para mí, que lo recuerdo y lo guardo en lo más profundo de mi corazón. Una persona sola no hace nada si no tiene el apoyo de la comunidad. Se nombró ese día bajar la llave del alumbrado del parque a el sacerdote, el padre Berardi, y al señor Rubén Larrañaga, que con el cargo de concejal, pero era un ciudadano que, igual que el padre Berardi, quería el bien de la ciudad y de la comunidad. Yo tengo las fotos donde ellos bajan la llave, porque habían sido dos personas importantísimas dentro de la comisión, sin desmerecer los demás integrantes que todos colocaron su granito de arena. Porque es muy extensa la trayectoria, la reseña histórica del padre Berardi. Pero si vamos a hablar de cómo fue, cómo se brindó a la ciudad, cómo apoyó todo lo que realmente redundaba en beneficio de los demás, diría que en el año 87, ustedes recordarán la creciente que hubo en San Ramón, que fue la más grande que se ha registrado hasta el día de hoy. Vuelvo a reiterar, ya dije los años que yo tengo, así que no he visto otra creciente así. En esa época habían muchas casitas humildes alrededor del río, ustedes recordarán. Quiere decir que con esa creciente, ustedes pueden imaginarse lo desastroso que fue para todos ellos. Todos fueron evacuados. ¿A dónde los llevábamos? Había que buscar un lugar. Eran muchas las personas. Hoy no hay ninguna, nadie vive allí. Pero en esa época eran muchos.
el padre Berardi ofreció el salón parroquial para que allí se alojaran, porque teníamos que dividir hombres y mujeres, familia con niños separados también. Fueron en el Río y Palma, que todavía el Río y Palma está, orgullosamente lo tenemos, el local del Río y Palma y el salón parroquial ofrecido por el padre Berardi, ahí donde estuvieron realmente durante muchos días los evacuados, porque esa creciente fue terrible. La intendencia venía en los camiones con ropa, con todo porque se habían quedado totalmente sin nada. Traían frazadas, yo me acuerdo los camiones repletos. Vinieron muchas autoridades, venían aviones, helicópteros, permanentemente. Estuvimos en sesión permanente y el padre Berardi estuvo siempre en la oficina, en mi despacho. Mi despacho no era mío, era de la intendencia. Yo lo ocupaba transitoriamente como lo siguieron ocupando otros. De ahí surgió realmente que esas personas no podían vivir ahí. Y ahí surgió, siempre presente el padre Berardi, junto con la comunidad de San Ramón, de construirles viviendas, de buscar un predio para hacerles vivienda y que no vivieran al lado del río. El río es maravilloso, en el río hemos disfrutado muchísimo, pero la naturaleza no la podemos cambiar. Y de ahí surgió las viviendas que están, que todos las deben de conocer, sobre la ruta 12, frente a lo que le llamaríamos el barrio sirigliano. Digamos detrás de la casa de la que fue realmente maravillosa persona, donde vivía Olgacito de Sirigliano. Todos saben dónde era la casa de ella. En la parte de atrás, San Ramón debe de acordarse que hay mucha vivienda construida. Hay cantidad de viviendas que fueron construidas para que esa persona que realmente vivían al lado del río, que se habían quedado absolutamente sin nada, porque la creciente le había llevado todo, porque fue una creciente que vino en horas de la noche y fue terrible, pasaran a vivir ahí. Yo solamente estoy mencionando que el padre Berardi estuvo en todas esas obras. El padre Berardi se merecería un ejemplar, un libro, de decir de todo lo que realmente dejó en San Ramón. Por eso digo, hay huellas imborrables del padre Berardi. El padre Berardi fue una persona que no lo he visto en otros lugares, porque yo después pasé a ocupar un cargo de directora en la intendencia, por lo tanto viajé, conocí mucho el departamento y fui a muchos actos patrios en distintas ciudades, y de verdad lo digo, que no vi en el público o que fuera orador un sacerdote como fue en San Ramón. El padre Berardi marcó presencia en todos los actos patrios que se realizaban en San Ramón. Saben que San Ramón es ciudad educativa, la que tiene el máximo de centros de enseñanza. Tenemos esa fortuna. Tanto es así que en una oportunidad, estando realmente el colegio Santa Margarita, que eran todas religiosas, ustedes recordarán, San Ramón se tiene que acordar, hoy ya no hay religiosas, pero antes eran todas religiosas. Estaba todo el colegio con un número elevadísimo de alumnos, además de todos los centros de enseñanza, y el padre Berardi fue orador en ese acto patrio, porque sabía mucho de historia. Es una riqueza que llevo en el alma de haber participado y haber constatado
la función que cumple un sacerdote, porque no le vamos a llamar que el sacerdote solo se encierra en la iglesia, sino que él salía fuera de la iglesia, cumplía su misión como sacerdote, pero a la vez siempre al lado de los necesitados, al lado de los carenciados y siempre apoyando por el bien de la comunidad. El comedor municipal fue una gran aspiración de San Ramón. Solo puedo decir con orgullo, como sanramonense, que fue modelo con el apoyo de la comunidad. Lo que dio la comunidad es algo de una riqueza invalorable. Pero ¿dónde lo hicimos? ¿Qué local? Porque teníamos todo, pero nos faltaba ¿qué? ¿Dónde nos instalábamos? Y ahí surgió la voz del padre Berardi. Lo van a utilizar, ocupen el salón parroquial. Y el comedor municipal, que vuelvo a reiterar, y perdón que sea reiterativa, que fue modelo en el departamento, fue en el salón parroquial gracias al padre Berardi, que con su elevado espíritu de generosidad lo ofreció sin interés económico ninguno. O sea, allí nunca se pagó alquiler, allí nunca se gastó nada en el local. Y ahí funcionó durante muchísimos años. Yo lamento que el tiempo sea tan escaso, no me pueda hacer esa reseña histórica que se merece el padre Berardi. Pido a Dios y pido a las autoridades que en alguna oportunidad podamos ampliarlo. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de poder hablar de quien tanto bien hizo por San Ramón y que tanto aprecio teníamos y lo seguimos recordando en lo más profundo del corazón. Buenas tardes. Bueno, vamos a conversar un poquito de mi servicio, mi pasaje por la iglesia y específicamente de encuentro matrimonial, que fue un periodo de nuestras vidas muy demarcatorio. Encuentro matrimonial es una experiencia de pareja y es una experiencia que nos lleva a aprender una técnica de comunicación. Ustedes dirán, todos conversamos, todos sabemos cómo comunicarnos, pero no, específicamente Encuentro Matrimonial aborda un sistema de comunicación diferente, que no son solamente noticias, sino que también habla de nosotros, de nuestro interior. No solo nos pasamos novedades, sino también habla de nosotros. Encuentro Matrimonial vino a Uruguay en los años 80. Teníamos de obispo a Monseñor Nuti, recibió el movimiento muy gratamente. Y ¿cómo llegamos nosotros a Encuentro Matrimonial? Nos invitó Carlos y Perla Casaña, que ellos habían tenido ese primer contacto con la gente que trajo el movimiento, los sacerdotes. Es un movimiento católico, sí, de la iglesia, es un regalo del Espíritu Santo, pero es abierto a todos, la gente que no practica, y está destinado a parejas que pueden ser casadas o pueden ser en concubinato estable, siempre y cuando se pueda sacramentar esa unión, ¿verdad? Así que bueno, nosotros fuimos invitados por ello, como les decía, y arrancamos a vivirlo por nosotros, para saber cómo podíamos mejorar, porque nos quedó bien claro desde la invitación de ellos que era para mejorar lo que teníamos ya, nuestra pareja. Muy bien. Entonces, así fue que comenzamos la experiencia, la vivimos y fue espectacular, la verdad, espectacular.
¿Y por qué una técnica de comunicación? ¿Por qué se centra tanto esta experiencia en técnica de comunicación? Porque nosotros nos enamoramos porque nos comunicamos, porque nos vamos conociendo por medio de la comunicación. Pero ¿saben qué? Es lo primero que dejamos cuando la rutina, el trabajo, los hijos, nuestros cambios de vida que se dan normalmente. Entonces esto es como un rebobinar a la pareja, entonces nos revitaliza. Bueno, como les decía, fue una lindísima experiencia y nos hizo mucho bien a nosotros, mucho bien a nosotros. Fue una experiencia que no solamente nos sirvió a nosotros, nos sirvió a nivel de familia, de hijos, con amigos. Hablábamos de otra forma totalmente diferente. Una anécdota muy significativa que yo siempre le he contado cuando se trata de hablar de esto y para que se sepa lo bien que ha hecho. Fíjate que nosotros con 9 años de casado, teníamos a nuestros hijos chicos, y cuando fueron adolescentes, ellos también usaban de la misma forma nuestro léxico y nuestra forma de comunicarnos, en unidad, que teníamos que estar todos de acuerdo. Y recuerdo que nuestra hija nos hacía papelitos, nos ponía bajo la almohada o en la almohada, vayan conversando si puedo salir al baile de tal o cual forma. Nuestro hijo, por su lado, precisaría el auto para tal fecha para salir. Vayan conversando si me lo puede. Es decir, ese vayan conversando estaba indicando que nosotros teníamos que ponernos de acuerdo. Y por supuesto, eso fue muy beneficioso para nuestra familia porque estábamos en bloque, hablábamos el mismo idioma. Y con nuestros amigos lo mismo. Amigos que hasta hoy mantenemos, por suerte, hasta hoy mantenemos. Y bueno, en esa primera etapa la vivimos nosotros como pareja, pero después la transmitimos a otros. Pero no la transmitimos solos, estábamos acompañados por 3 parejas de acá, de San Ramón, que como que hicimos punta en todo esto, que fue Fernando y Elda Rigali, Yuyo Roberto, Eduardo y Brenda, y bueno, arrancamos con esta experiencia tan linda y llegamos a ser más de 300 parejas en San Ramón que vivimos esta experiencia y dio muy buenos resultados, y se quedó formada una gran camaradería entre todos nosotros, ¿no? Una gran camaradería que hemos podido mantener a pesar de los años. Después de 30 años de servicio que estuvimos en el movimiento, mi esposo tuvo un accidente vascular. Eso significó que esto se trata de dar charlas, ¿no? Y a él le tomó el habla. Conclusión, no podíamos dar fines de semana, que se trata justamente de charlas, y a pesar de haberse recuperado, en ese tiempo, el Espíritu Santo no se queda quieto y el Señor marca sus caminos. Por supuesto dejamos el servicio, pero se cambió el sacerdote que teníamos en ese momento, y aparece acá en la comunidad el padre Jorge Ventres, un cura joven, dinámico, con muchas ganas de hacer cosas, y por supuesto conversando nos dice, yo necesitaría catequesis de confirmación. Entonces digo, ¿y qué querés hacer con nosotros? Dice, ¿y por qué no me dan una mano? Bueno, mi marido recuperándose de su accidente vascular para hablar, y bueno, digo, yo de catequesis no sé nada. Pero justamente se iniciaba
por eso digo, el Señor provee siempre todas las cosas, catequesis de adultos en Montevideo, con el padre Viola. Muy gratos recuerdos de ese sacerdote. Nos preparamos y mi marido nos llevaba a mí y a otras señoras de otros pueblos, de Sauce, pasábamos a buscar a otra chica, otro de más allá, bueno, y nos llevaba. Y entonces por ahí le pregunta al padre, ¿yo puedo venir de oyente? Sí, le dijo el padre, muy bien, muy bien. Empezamos catequesis de adulto, perfecto. Cuando estuvimos preparados, le dijimos al padre Ventre, bueno, Jorge, ya estamos preparados, a ver qué quieres hacer, y convocamos jóvenes para la confirmación. Un éxito espectacular. Para mí, una sorpresa que yo tuviera carisma con jóvenes, cosa que no me la imaginaba, hasta que no la viví. Porque hacíamos 30 años ya que estábamos con adultos, ¿verdad? Y entonces mi marido, a su vez, paralelamente se va recuperando de su accidente vascular y comienza con catequesis de adultos. También se ve que era algo que se precisaba en la zona o en la comunidad y también fue bárbaro. La verdad que una experiencia preciosa, la de adultos. Entonces yo hacía catequesis de confirmación y mi esposo catequesis de adultos. Así que ese fue un pasaje por la catequesis que tuvimos nosotros y que nos dejaron unos recuerdos preciosos. Así que bueno, esto ha sido un poco, se lo vamos a mostrar en algunas láminas, quizás si caben las fotos en este tiempo, de lo que fue la comunidad de encuentro matrimonial en la comunidad y lo que fue los primeros grupos de adolescentes que preparamos para confirmación, que terminó con la lindísima experiencia de la catequesis de confirmación, de haber logrado ir jóvenes a Río cuando vino el Papa Francisco. Fue una preciosa experiencia también esa. Gracias. Tengo entendido que ustedes fueron o vivieron en Rincón de Conde, ¿no? Ah, sí. Mi inicio principalmente fue en Rincón de Conde. Muchos años. Y yo me casé a los 30, pisando los 30. Desde ese momento estás en... No, estuve un par de años en San Ramón. Estuve en la fábrica de bloque y después te fuiste a la parte rural de Rincón de Conde. Me fui a mi casa, a la casa de papá. Ah, tu papá. Seguro, a la casa de mi padre que tenía un almacén y lo tuve yo, estuve al frente del almacén unos años. Bueno, sos un experto entonces conocedor del barrio, me parece. ¿Cómo no? Yo te iba a preguntar, ¿vos conociste al padre José María Berardi? ¿Cómo no? Lo conocí bastante. ¿Sí? Sí, bastante lo conocí. Qué nervio, qué espíritu. Es cierto. ¿Y fue nuestro párroco de casamiento? ¿Él no? Sí, fue sacerdote de casamiento. Mirá vos. ¿Y dónde se casaron ustedes? En la capilla de San Isidro del Rincón de Conde. En la capilla de San Isidro. ¡Ah! En ese tiempo ya bien casados. Y fue el tercer casamiento. El tercer casamiento. Ah, lo tenés clarito. Sí, lo tengo claro. Fue Los Marichal. Mabel García y Adrián Marichal. Después fue Susana Piroto y el Cacho Parama. Y después el Cacho y María del Guardo. Pero muy bueno, estos recuerdos tienen ahí. Sí, y bueno, qué bueno. Y el padre Berardi estaba en San Ramón, era párroco de San Ramón. Claro. ¿Y a dónde los casaba el padre Berardi? Una vuelta vinimos a un casamiento de 3 parejas en la iglesia. No, pero ya en Rincón de Conde. En Rincón de Conde, en la capilla. En la capilla, ya estaba la capilla, sí. Ya estaba la capilla María Auxiliadora, ¿cómo se llama? No, San Isidro Labrado. Pero muy bueno. ¿quién organizó? Fue ahí cuestión de los vecinos. ¿Quién organizó levantar una capilla ahí en ese lugar? Y vuelve. Piroto fue el que donó Piroto donó el terreno. Pero eso vino
todo el importe monetario de una obra de Adveniat. De Adveni, alemana. ¿Y quién dirigía la obra? ¿Quién estaba a cargo de todo eso? Y ahí, ¿Ustedes? ¿Algún vecino? bueno, no era, creo que era Barreto que vivía, Reinaldo Barreto, era uno de los más allegados. Y después, bueno, todo. Yo recuerdo que nosotros vinimos, yo fui de los primeros, de la casualidad, porque con el tractor de mi cuñado apretamos el piso de tierra, donde iba a ser edificada la capilla. Ah, mirá vos. De eso lo recuerdo. Qué Después interesante. después ayudé menos, pero quiero decir, el inicio fue ese. Pisamos con el tractor, Comenzaron, conocés vos desde el inicio del piso de la capilla. De aplastar ahí todo, firmar eso. Y después ahí se edificó. Y en cuanto a la parte organizativa, de la parte económica, de ese préstamo, ese donativo que venía de Advenia para esas construcciones, ¿quién lo hacía eso? Yo no, eso ¿Padre Berardi sería? Yo creo que sí, estoy casi seguro que sí, que eso venía a la parroquia y él se encargaba, creo, pero no estoy, eso no. Sí, entonces estaba ya el padre Berardi, párroco en San Ramón en esa época, y él fue el encargado de manejar toda esa obra, claro, tenía sus obreros, tenía sus albañiles, claro. Pero él se daría alguna vueltita entonces. Sí, él lo visitaba, yo no te puedo decir. No, pero mientras iba a la construcción de la obra, claro, sí. Qué bueno. Y hizo una obra muy grande ahí, cambió totalmente con la capilla, me parece, el barrio. Sí, lo digo. Porque además fue un centro de reunión de los vecinos, se alquilaba para eventos, para casamientos, todo eso, para cumpleaños. Era una forma de convocar a los vecinos. Las fiestas de San Isidro que se hacían eran enormes, habían desfiles de caballería, después claro, la gente el campo se fue despoblando pero sí. Eso, fueron otras épocas, sí. Sí, yo recuerdo los desfiles de San Isidro salían de aquí de los Dinora, del kilómetro 2 al 11, 9 kilómetros en un desfile de caballería. Qué bonito. Caballos y vehículos también. Mucho micrófono usaba el padre Berardi. Sí, pero no precisaba mucho tampoco porque tenía con su vocerrón. Nunca lo vi yo no lo vi nunca con micrófono, a lo mejor por ahí por la ruta usaba micrófono. Podría ser que de repente en la camioneta. Ahí está, pero lo que es dentro de la iglesia, de la parroquia. No. Tenía una voz muy potente. Muy trabajador. Sí, muy emprendedor. José María Berardi. Y muy positivo, era una persona que siempre estaba con la sonrisa en su cara. Él siempre estaba agradeciendo a Dios todo lo que... Yo me acuerdo que en las celebraciones él decía, ¿qué será el cielo?, decía él. Qué interesante. Debe estar allá mirándonos. Sí, estará, por favor. Pues, así que era un sacerdote que convocaba mucho. Reunía a la gente, ¿no? Claro. Sí, también creo que la gente antes estaba más para la religión que ahora. Uno queda, de repente no es lindo decirlo, pero tenemos que ahora ser se reales. ha repartido más las religiones, me parece que la gente se va repartiendo más entre otras iglesias, pero antes era la religión por excelencia la católica. Había algún mormón, había algún testigo de Jehová, pero eran menos. Ahora me parece que se ha repartido más el clero para otras iglesias y vamos quedando menos en la parroquia. Sí. Y ahora me estoy acordando cuando se organizaban bailes en la parroquia, se cubrían los santos con sábana. Mirá. De eso ¿te acordás? Sí. Que tapaban, me acordé ahora de eso. Fantástico. Para que no quedaran, según los santos ahí,
a la vista, se descubría. Claro, porque se utilizaba la misma parte donde se hacían todo. celebraciones de Seguro, se litúrgicas. usaba como salón de baile, se bailaba, sí. se ponía la cantina en la punta de aquel lado. Yo trabajé en la cantina algunas veces también, y se vendía. Se vendía de todo, ahí, desde los chorizos al pan hasta grapa con limón y cerveza, de todo, de todo. Me parece que le gustaba que la gente se sintiera bien, ¿no? Que disfrutara a la gente, le gustaba. Él siempre te atendía con una sonrisa. Lo primero que hacía, antes de darte la mano, la sonrisa. Nos casó, nos bautizó los 2 hijos. Son recuerdos muy hermosos, muy hermosos. Y tenía su auto que era reconocido, era distinto, se parecía distinto a los demás. O sea, uno miraba por el auto, ¿no? Sí, que él pasaba para la capilla e iba recogiendo a las personas que querían ir a la misa. Las llevaban en el auto, en la camioneta o en el auto. Yo no sé que tiene una camioneta, me da la impresión, no me acuerdo Pero bien. terminó con un auto, yo lo recuerdo con un auto. Primero con un auto. O fue primero, no sé. Sí, bueno, capaz que sí, ¿no? El hombre no. Él en el camino iba recogiendo fieles que querían ir a la misa. Y en cuanto a la capilla, después tuvo alguna otra reforma, con algún otro sacerdote. ¿Qué recuerda? Sí, el padre Domingo consiguió recursos y le puso el piso de baldosa, porque antes era un contrapiso que tenía, de Portland. Y el padre Domingo la terminó de completar con las baldosas. Qué lindo. El padre Domingo era una persona muy amigable, se acercaba a la comunidad, se acercaba a la gente también. Dejó muy lindos recuerdos acá. Sí, éramos poquitos, sí. Era que había como una comisiones formadas, ¿no? De apoyo a la Sí, ahí está. Y a veces una vez por semana, los miércoles, no me acuerdo qué día era, un asadito. Yo recuerdo, no sé si estoy equivocada o no, el padre Domingo le gustaba mucho el asado uruguayo. Sí, es verdad. Y pasábamos un par de horas ahí del truco. Además, como él se ingenió y aprendió el idioma también, porque no era fácil. Tremendo, tremenda esfuerzo. Polaco era, ¿no? Polaco. Tremendo esfuerzo hizo. Sí. Bueno, y el recuerdo muy lindo que tenemos también es de la misa de los 15 de Cecilia, nuestra hija. Él era el párroco y nosotros queríamos que viniera Miguel, quien está actualmente, que siempre fue amigo personal de nosotros, porque en su primera estadía Miguel siempre venía a nuestra casa y bueno, lo sigue haciendo, por supuesto, pero nosotros queríamos que Miguel fuera el que condujera la misa, y él no tuvo ningún problema. Vino Miguel y la celebraba entre los dos, precioso. Realmente una comunidad que hemos sido vencidos por sacerdotes ¿Cómo no? muy trabajadores, muy cercanos a la gente, ¿no? Con todo lo que ustedes Y nos cuentan. fíjese que también hay una cosa que tenemos que destacar siempre, que por suerte hay gente que no tiene ni sacerdote. Nosotros tenemos la suerte de tener 2, Sergio y Miguel, y los dos complementando su tarea. Yo sé que a veces se les hará difícil, pero bueno, es de agradecer todo. Muy bien, pero claro que sí, por supuesto. Ojalá que podamos disfrutarlos los dos mucho tiempo. Ay, sí, por cierto. Sí. Tenemos un recuerdo del padre Pankowski, que estuvo también un tiempo acá con nosotros. También polaco. Sí, polaco, sí, que se ponía así, se ponía con Cuando sombrero. aparecía alguna, miraba televisión y cuando aparecía alguna que no estaba bien completa su vestimenta, se ponía malísimo. Y comentaba, pero más tenés esa porquería. Eso me quedó grabado para todo el día. Como a mí me gustaba.
¿Tenía auto, Pankowski? Yo no me acuerdo. No, me parece que andaba en bicicleta él. Y sí, de los curas antiguos. En bicicleta y yo recuerdo. Y de sotana. Sí, por sí. supuesto. Ah, no, la sotana, cuidadito. Y Berardi, el padre Berardi de sotana, ¿no? También, Yo recuerdo sí. sotana, sí. Yo sin cosa no lo recuerdo. Sí, sotana no lo recuerdo. No lo recuerdo. Sí, sí. Vamos a ver lo que era grande, se veía más lejos. Y después hubieron algunos otros sacerdotes que estuvieron unos meses, pero bueno, que no. Pero no hicieron historia como hicieron estos sacerdotes que estuvieron anteriormente y bueno, y los que están ahora. Miguel, por cierto, que hace unos cuantos años que compartimos con él y que disfrutamos de su presencia. Y bueno, nosotros tuvimos unos cuantos años dando charlas también de prematrimoniales. Y bueno, y tuvimos la suerte de que pasaban unas cuantas y otras cuantas como que se separaron y tuvimos la suerte de poderlos ayudar. ¿En qué época empezaron ustedes? ¿No recuerdan con qué sacerdote? Sí, el sacerdote sí, con Miguel. Ah, con Miguel. Sí. Pero después del periodo que se fue Miguel, ¿también siguieron? Y estuvimos un tiempo que no, cuando estuvo Jorge Ventre, no. Después sí continuamos, pero bueno, ahora son pocos los casamientos. En realidad. Pasó la historia un poco eso, porque la Con el padre Renzo. Sí, Con el padre Renzo. trabajamos, incluso alcanzamos a dar a 3 parejas a la vez, porque más o Es menos, cierto, ¿verdad? sí. ¿Qué épocas, Porque la reunión convenía por hacerlo, porque era Bueno. toda la semana había casamientos en aquel entonces, estamos hablando de 30, 40 Qué lindo, siempre vinculados entonces en las actividades. Y hemos tratado de estar, ¿verdad? Primero en la capilla la capilla San Isidro y luego en la parroquia San Ramón. Y bueno, tratamos de servir de la manera que podamos, ¿verdad? A veces ahora por suerte hay 2 compañeros que animan la misa con sus guitarras, que están muy lindos, pero a veces cuando ellos no estaban, a veces cuando me solicitaba Miguel, me acuerdo que Miguel tenía un acordeón a piano, que después como que se deterioró porque los instrumentos si no se usan se deterioran. Y bueno, cuando eso tocábamos la misa, de acuerdo a nuestras posibilidades, porque bueno, nosotros, toda la gente sabe que trabajamos con el instrumento y a veces no estamos. Y bueno, y él me solicitaba cada vez que necesitaba, y bueno, y para mí era posible ir, yo iba. Bueno, antes estaba Maricito y Susana Bentancor, y Mari tocaba el armonio, que era sumamente difícil había que comerse un lechón para darle aire a ese armonio, porque había que darle aire con los pies, porque es también un instrumento aerófono que marcha cuando tiene aire, entonces es como prácticamente el acordeón a piano, pero tocada abierta con los pies, en vez de abrirla con las manos, se le da energía con los pies. ¡Qué maravilla! Y precioso era también. Ellas cantan muy bien, porque bueno, cualquiera de las dos no se han ido, así que no están, de pronto no están tan presentes como estuvieron antes, pero bueno, sí. Pero también fue linda, una época linda. Bueno, no sé si quieren agregar alguna otra cosita. Y que felicitamos a los que llevan adelante todas las tareas en nuestra iglesia para que ella siga adelante, porque hay mucha gente comprometida que está trabajando precioso, y bueno, no los quiero nombrar por el miedo a olvidarme de alguien. En primer lugar a los colegas que llevan la parte musical, y bueno, y a toda la gente que siempre hace posible que nuestra iglesia funcione. De mi parte, agradecerle la presencia de ustedes por esta entrevista y bueno. Mi nombre es María del Rosario Clavijo Barreto. Les voy a contar un poquito mi experiencia de vida y de fe como animadora del grupo misionero de la Capilla María Auxiliadora.
que fue formado el 27 de junio de 1997 en la capilla María Auxiliadora de San Ramón. En ese momento era el padre Jorge, que era el párroco de nuestra parroquia de San Ramón. Siempre pedía que los niños y adolescentes y jóvenes, después de comunión y la confirmación, siguieran concurriendo a la capilla, a la parroquia, que no perdieran esa unidad con Jesús y la Virgen y con todos los santos y con la comunidad también. Bueno, el grupo se forma, siempre la base era la palabra de Dios, la reflexión de la palabra, la oración, rezar por el Papa, por los sacerdotes, por las religiosas, por los laicos, por nuestra comunidad, por nuestras familias, por los enfermos, por los ancianos y por todos los necesitados. Era muy lindo porque también estaba basado en una merienda compartida que compartíamos los domingos, que cuando reuniones de 1 hora, a veces eran 3 horas de reunión, y ahí también nos preparamos para las jornadas, que la primera jornada que yo tuve una experiencia en el grupo que estaba el padre Jorge Ventre fue en Florida. Ahí ya empezaron las tortas fritas de los misioneros, que era para recaudar fondos, poder pagar los gastos ¿verdad?, en la jornada. Fue muy linda esa experiencia en Florida, me acuerdo que llovía, pero fue muy lindo. Y después el grupo siguió hasta que fallece el padre Jorge a muy temprana edad. Para nosotros fue un dolor muy grande, pero a su vez nos unió a todos. Nos seguimos reuniendo en la capilla y siempre fortalecidos en la fe. Y después viene el padre Domingo a la parroquia, que es un padre misionero que siempre motivaba a las visitas a los hogares, celebrar misa en los hogares con el grupo misionero, que no olvidáramos a los abuelos. También, pues, si alguno necesitaba hacer rifas, preparar alguna rifa o algo para ayudar, o alguien del grupo o fuera del grupo. Si había alguna necesidad, siempre recaudar algo comestible o también ropas, o preparar una canasta para una rifa. Mucho las tortas fritas del grupo misionera era lo que más los chilenos les gustaba, y las familias que nos apoyaban, las mamás, en la capilla para recaudar fondos. Otra de las grandes misiones era también las jornadas que iban a otros departamentos porque eran nacionales, o jornadas dentro del decanato, dentro del departamento. Era lindo porque se podía compartir nuestras vivencias. Los jóvenes compartían sus vivencias de fe, de vida. Y venían después al domingo siguiente a contar todas sus experiencias, porque se separaban en grupos y ahí trabajaban la Biblia y trabajaban también y contaban sus experiencias. Y después ese domingo era cargado de mucha alegría y de mucha vivencia linda, ¿verdad? Y también cuando está el padre, después el padre Domingo se va y viene el padre Renzo, el grupo ya se renueva en esa etapa un poco, pero sigue andando y muy lindo era para ellos también, en todos estos años, más o menos 11, 12 años de grupo constante, de grupo misionero. Era el preparar también las misas de las misiones, cuando estaba el padre Domingo y cuando estaba el padre también Renzo, era preparar el mes de octubre, que era el mes de las misiones. Ellos preparaban la misa de ese día, muy llena de colores, muy llena de vida, muy llena de ellos también ahí reflejaban lo que trabajaba el grupo durante el año o durante esos años de vida. Era muy lindo de ver los colores, los 5 colores, los 5 continentes, esas banderas, la bandera del grupo que fue también, que representaba a San Ramón, a la parroquia, con el parroquia de San Ramón con los 5 colores, y también el nombre al encuentro de Jesús, que nosotros le dimos la idea y la diseñó Walter Abreu.
y que hasta hoy existe la bandera. Y bueno, eso también es muy lindo. Y después también, estando el padre Renzo acá, el grupo representó el pesebre en la parroquia. También le pusieron toda la energía, la fe y el amor. Y bueno, también fue una experiencia muy linda y de fe el poder representar el nacimiento de Cristo. Muchas gracias a la familia misionera, muchas gracias a todos los que siempre apoyaron en ese momento y hasta ahora, también a la comunidad de la capilla, a la comunidad de la parroquia, a todos. Y también un fuerte abrazo en Jesús y que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, yo me presento, soy César Bonilla, tengo 92 años, siempre fui de la parroquia, desde el año de que estaba Pankowski, muchos años atrás, hace más de 40 años que siempre estuve ayudando a la iglesia, soy ministra de la Eucaristía, siempre iba todos los domingos a misa, le ayudaba al padre a dar la comunión. Después también estuve en el consejo, años, para también conversar algo sobre la iglesia y cositas que siempre surgían. Además visitaba toditas las casas de salud de los enfermos, les llevaba la comunión todos los meses. Éramos como 6 casas de hogares de enfermos. Y después me llamaban también para algún enfermo que estaba, me llamaban para que fuera a llevarle la comunión. Y yo acá al padre, cuando iba a misa todos los domingos, también le ayudaba a dar la comunión. Siempre estoy para eso y muy contenta con todo lo que hice. Bueno, contenta de que estuve con el padre Pankowski, con Renzo, con Berardi, con Miguel, bueno, he trabajado con todo y muy contenta siempre que lo pude hacer. Y bueno, y felicidades para todos ellos, los quise mucho también, siempre los aprecié a todos. Y los quiero saludar por los 150 años ahora y felicitarlos. Un abrazo grande para todos. bueno, querida comunidad de San Ramón Nonnato, desde aquí, desde la Catedral de Canelones, nuestra querida catedral, que también en este año particularmente muy especial para las dos comunidades, la de ustedes y la nuestra, cumplimos 250 años el pasado 28 de julio. Y ahora la parroquia San Ramón Nonnato está cumpliendo, o va a cumplir, mejor dicho, 150 años de vida. Me pidieron que hiciera este video, para los que no me conocen, mi nombre es Renzo, para Renzo Siri. Yo fui párroco de esa querida comunidad desde el año 2003 al 2014, hasta que vino el cambio. Yo fui trasladado a Sauce y ahí está el padre Miguel Lemos, que llegó a San Ramón y que actualmente está ahí en la querida parroquia de San Ramón Nonnato. A mis espaldas está la Virgen de Guadalupe, que ella los bendiga a todos ustedes. Feliz aniversario, un número redondo, 150 años de vida. Anécdota, me pidieron que compartiera muchas, de las lindas y no de las tan lindas, pero obviamente que me quedo con aquellas hermosas experiencias de vida. En mis primeros años de ministerio como párroco, yo fui ahí en San Ramón, en mi vida sacerdotal, mi primer parroquia, es una parroquia que llevo en el corazón y que amé profundamente y amo profundamente en los años que estuve sirviendo, 9 años, que no han sido pocos. Que la Virgen Santísima también, por intercesión de ella, los abrace
los bendiga y espero que nos veamos pronto. Espero participar de los festejos centrales que a su debido tiempo me dirán cuándo es. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. San Ramón Nonnato ruega por nosotros y por esa querida comunidad.